Adenovirus en Jawets capítulo 32. Los adenovirus se pueden replicar y producir enfermedades en los aparatos respiratorio, digestivo y urinario, así como en el ojo. Muchas infecciones por adenovirus son leves y el virus puede persistir en el huésped durante meses. Aproximadamente un tercio de los 51 serotipos humanos conocidos intervienen en la mayoría de los casos de infecciones humanas por adenovirus. Algunos tipos sirven de modelos para provocar cáncer en animales. Los adenovirus son sistemas muy valiosos para estudios moleculares y bioquímicos de los procesos que ocurren en las células eucariotas. Propiedades de los adenovirus. En el cuadro 32.1 se presentan propiedades importantes de los adenovirus. Estructura y composición. Los adenovirus tienen un diámetro de 70-90 nanómetros y muestran una simetría icosaédrica con cápsides que constan de 252 capsómeros. No tienen envoltura. Entre los virus icosaédricos, los adenovirus tienen la singularidad de contar con una estructura denominada fibra, que se proyecta desde cada uno de los 12 vértices o bases de pentona. El resto de las cápsides consta de 240 capsómetros de exonas. Las exonas, las pentonas y las fibras constituyen los principales antígenos de adenovirus importantes en la clasificación de los virus en el diagnóstico de las enfermedades. El genoma de DNA 26 a 45 kbp es lineal y bicatenario. Se conocen todas las secuencias de DNA de los genomas de muchos adenovirus. El genoma viral contiene 36.000 pares de bases. El contenido de guanina más citosina del DNA es menor, 48 a 49%, en los adenovirus del grupo A, tipos 12, 18 y 31. Los tipos con más potencia oncógena y llegan hasta 61% en otros tipos. Este es un criterio utilizado para la clasificación de las cepas humanas. El DNA viral contiene una proteína codificada por el virus que tiene un enlace covalente con cada extremo 5' del genoma lineal. El DNA puede aislarse en una forma infecciosa y la relativa infecciosidad de ese DNA se reduce por lo menos 100 veces si se retira la proteína terminal mediante proteólisis. El DNA está condensado en el centro del virión. Una proteína codificada por el virus, polipéptido 7, es importante para formar la estructura central. Otras propiedades importantes de los adenovirus. El virión es icosaédrico de 70-90 nanómetros de diámetro, 252 capsómeros. La fibra se proyecta desde cada vértice. Composición: DNA 13%, proteína 87%. Genoma: DNA bicatenario lineal, 26 a 45 kbp, unido a proteína a extremo. Infeccioso. Proteínas, antígenos importantes: exona, base de pentona, fibras. Se relacionan con las principales proteínas externas de la cápside. Envoltura: ninguna. Replicación: núcleo. Características sobresalientes: modelos excelentes para estudios moleculares de procesos de células eucariotas. Microfotografías electrónicas de adenovirus. A. La partícula viral muestra una simetría cúbica y no tiene envoltura. Están marcados con puntos un capsómero de exona, rodeado por 6 exonas idénticas, y un capsómero de pentona, rodeado por 5 exonas. En B, obsérvense las estructuras de fibras que se proyectan desde los capsómeros de pentona del vértice. Modelos del virión del adenovirus. Una reconstrucción en imagen tridimensional de la partícula viral de adenovirus intacta vista a lo largo de un eje icosaédrico. Y ve una sección estilizada de la partícula de adenovirus que muestra componentes polipeptídicos y DNA. Ningún corte real del virión icosaédrico contendría todos los componentes. Los componentes del virión se designan por los números de polipéptidos, con la excepción de la proteína terminal TP.
Se estima que existen 11 proteínas de viriones. En la figura que hemos visto, 32, se muestran sus posiciones estructurales en el virión. Los capsómenos de exona y de pentona son los principales componentes en la superficie de la partícula del virus. Hay epítopos específicos de grupo y de tipo en los polipéptidos de exona y fibra. Todos los adenovirus humanos muestran esta antigenicidad común de la exona. Las pentosas se encuentran en los 12 vértices de la cápside y tienen fibras que se proyectan a partir de ella. La base de pentona tiene una actividad parecida a la de una toxina que produce la aparición rápida de efectos citopáticos y desprendimiento de las células de la superficie en la cual están creciendo. Otro antígeno reactivo de grupo se pone de manifiesto por la base de pentona. Las fibras contienen antígenos específicos que son importantes en la serotipificación. Las fibras se relacionan con una actividad hemaglutinante. Puesto que la hemaglutinina es específica, suelen utilizarse pruebas de HI para tipificar las cepas. Sin embargo, es posible recuperar cepas que son recombinantes y dan reacciones discordantes en los análisis de NT y HI. Clasificación. Se han obtenido adenovirus de una amplia variedad de especies y se han clasificado en 4 géneros. Todos los adenovirus humanos se clasifican en el género Mastadenovirus. Se han aislado por lo menos 51 tipos antigénicos distintos de seres humanos y muchos otros tipos de diversos animales. Los adenovirus humanos se dividen en 6 grupos A a F, con base en sus propiedades genéticas, físicas, químicas y biológicas. Los adenovirus de un determinado grupo tienen fibras de una longitud característica. Manifiestan una homología de DNA considerable, más de 85% en comparación con menos de 20% de los miembros de otros grupos, y manifiestan capacidades similares para aglutinar eritrocitos de monos o bien de ratas. Los miembros de un determinado grupo de adenovirus se parecen entre sí en el contenido de guanina más citosina de su DNA y en su potencial para producir tumores en roedores recién nacidos. Es importante que los virus de un grupo tiendan a tener un comportamiento similar con respecto a la diseminación epidemiológica y la relación con enfermedades. Replicación de los adenovirus. Los adenovirus se replican bien solo en las células de origen epitelial. El ciclo de replicación se divide drásticamente en eventos iniciales y tardíos. En la figura 32.3 se resume la expresión cuidadosamente regulada de los eventos sucesivos que tienen lugar en el ciclo de los adenovirus. La diferenciación entre los eventos iniciales y tardíos no es absoluta en las células infectadas. Los genes iniciales siguen expresándose durante todo el ciclo. Algunos genes comienzan a expresarse en momentos intermedios y pueden observarse bajos grados de transcripción génica tardía poco después de la infección. Esquemas de clasificación de adenovirus humanos. Grupo A, B, C, D, E, F. Serotipos en A, 12, 18, 31. Grupo 4. Ningún resultado de aglutinación. Porcentaje de guanina citosina en DNA 48-49. Oncogenicidad. Potencial oncógeno in vivo alto. Transformación de las células, sí. Grupo B. Serotipos 3, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35, 50. Grupo 1. Hemaglutinación. El resultado simio completa. Porcentaje de guanina más citosina en DNA 50-52. Potencial oncogénico moderado. Y los demás, potencial oncogénico nulo. La hemaglutinación en rata completa para el grupo D. Evolución del ciclo de replicación del adenovirus. El tiempo transcurrido entre la infección y la primera aparición del virus
de progenie es el periodo de eclipse. Proteína de fijación de DNA de 75 kilodaltons o unidades por 10 a la menos 1. Virus intracelular y DNA viral. PFU célula. Abundancia viral en virus intracelular. Proteína de virión, DNA viral, proteína 75 kilodaltons. Esto es el incremento de porcentaje de proteína de virión formada. Esto es rosado, anaranjado. Abundancia de RNA viral, unidades por 10 a la menos 2. Esta es la evolución del ciclo de replicación del adenovirus. El tiempo transcurrido entre la infección y la primera aparición del virus de progenie es el periodo de eclipse. Obsérvese la regulación secuencial de eventos específicos en el ciclo de replicación del virus. PFU significa unidad formadora de placa, Plaque Forming Unit, una medida del virus infeccioso. A. Adherencia, penetración y desenvoltura del virus. El virus adhiere a las células a través de las estructuras de fibra. El receptor de la célula hospedadora para algunos serotipos es el receptor CAR, Coxsackie Adenovirus Receptor, un miembro de la superfamilia de genes de la inmunoglobulina. La interacción de la base de pentona con integrinas celulares después de la adherencia favorece el paso de interiorización. La absorción y la interiorización son pasos diferentes en el proceso de infección por adenovirus. Se requiere la interacción de proteínas de fibra y pentonos con diferentes proteínas efectoras de las células. El virus absorbido es interiorizado hacia los endosomas. La mayor parte de las partículas, aproximadamente el 90%, se desplaza rápidamente desde los endosomas hacia el citosol, semivida de aproximadamente 5 minutos, mediante un proceso desencadenado por el pH ácido del endosoma. Los microtúbulos probablemente intervienen en el transporte de partículas virales a través del citoplasma hacia el núcleo. La desenvoltura comienza en el citoplasma y concluye en el núcleo, y la liberación de DNA tal vez se presenta en la membrana nuclear. La desenvoltura es un proceso organizado y secuencial que de manera sistemática degrada las interacciones estabilizadoras que se instituyeron durante la maduración de la partícula del virus. B. Eventos iniciales. Los pasos que ocurren antes del principio de la síntesis de DNA viral se definen como eventos iniciales. Las metas de los eventos iniciales son hacer que la célula hospedadora entre en la fase S del ciclo celular para crear las condiciones que conducen a la replicación viral, expresar las funciones virales que protegen a la célula infectada de los mecanismos de defensa del hospedador y sintetizar los productos génicos virales que se necesitan para la replicación del DNA viral. Los primeros transcritos provienen de 7 regiones muy separadas del genoma viral y de las 2 cadenas de DNA viral. En las células infectadas con adenovirus se sintetizan más de 20 proteínas iniciales, muchas de las cuales son no estructurales e intervienen en la replicación de DNA viral. El gen inicial E1A es muy importante y se debe expresar para que las otras regiones iniciales se transcriban. La modulación del ciclo celular se logra gracias a los productos del gen E1A. La región inicial E1B codifica proteínas que bloquean la muerte celular, apoptosis, que ocurre a consecuencia de las funciones de E1A. Esto es necesario para prevenir la muerte celular prematura que afectaría de manera adversa los productos del virus. Las regiones E1A y E1B contienen los únicos genes de adenovirus que intervienen en la transformación celular. Estos productos génicos se unen a las proteínas celulares, por ejemplo PRB, P300, P53, que regulan la progresión del ciclo celular. Las proteínas iniciales están representadas por la proteína fijadora de DNA de 75 kilodaltons, que se muestra en la figura 32.3. Replicación del DNA viral y los eventos tardíos. La replicación del DNA viral tiene lugar en el núcleo. La proteína terminal codificada por el virus unida por un enlace covalente funciona como un cebador para comenzar la síntesis de DNA viral. Los eventos tardíos comienzan al mismo tiempo que el inicio de la síntesis de DNA viral. El promotor tardío principal controla la expresión de los genes tardíos L, que codifican la síntesis de proteínas estructurales del virus. Hay un solo transcrito primario de gran tamaño, aproximadamente 29.000 nucleótidos de longitud, que es procesado por corte y empalme para generar por lo menos 18 diferentes mRNA tardíos. Estos mRNA se agrupan
L1 a L5 con base en la utilización de sitios de adición polia frecuentes. Los transcritos procesados son transportados al citoplasma donde se sintetizan las proteínas virales. Aunque los genes del hospedador siguen transcribiéndose en el núcleo en las últimas etapas del curso de la infección, pocas secuencias genéticas del hospedador son transportadas al citoplasma. Un complejo que afecta al polipéptido E1b de 55 kilodaltons y al polipéptido E4 de 34 kilodaltons inhibe la acumulación citoplásmica de los mRNA celulares y facilita la acumulación de los mRNA virales, tal vez al reubicar un supuesto factor celular necesario para el transporte del mRNA. Se elaboran cantidades muy grandes de proteínas estructurales virales. Cabe hacer notar que los estudios con mRNA de exona de adenovirus llevaron al descubrimiento profundo de que los mRNA eucarióticos por lo general no son colineales con sus genes, sino que son productos empalmados de diferentes regiones de codificación del DNA genómico, de ensamble y maduración viral. La morfogénesis del virión ocurre en el núcleo. Cada capsómero de exona es un trímero de polipéptidos idénticos. La peptona consta de 5 polipéptidos de base de pentona y 3 polipéptidos de fibra. Un armazón proteínico codificado por el E4 tardío ayuda a la agregación de polipéptidos de exona, pero no es parte de la estructura final. Los capsómeros se autoensamblan en cápsides de armazón vacía en el núcleo. El DNA desnudo luego entra en la cápside preformada. Un elemento de DNA de acción en sí cercano al extremo izquierdo del cromosoma viral sirve de señal de empaquetamiento necesaria para el fenómeno de reconocimiento de DNA cápside. Otro armazón proteínico viral codificado en el grupo L1 facilita la encapsidación de DNA. Por último, las proteínas centrales precursoras se desdoblan, lo que permite a la partícula ajustar su configuración y se añaden las pentonas. Una cisteína proteinasa codificada por el virus funciona en algunos desdoblamientos de proteínas precursoras. La partícula madura luego es estable, infecciosa y resistente a las nucleasas. El ciclo infeccioso del adenovirus tarda unas 24 horas. El proceso de ensamble es ineficiente. Alrededor de 80% de los capsómeros de exona y 90% del DNA del virus no se utilizan. No obstante, se producen cerca de 100.000 partículas virales por célula. En la partícula 32.2b en la figura se clasifican las proteínas estructurales relacionadas con partículas virales maduras. Efectos del virus sobre los mecanismos de defensa del hospedador. Los adenovirus codifican varios productos génicos que contrarrestan los mecanismos de defensa antiviral del hospedador. Los abundantes y pequeños RNA de BA confieren protección contra el efecto antiviral del interferón al evitar la activación de una sinasa inducible por interferón que fosforila e inactiva el factor de iniciación eucariótico 2. Las proteínas de la región E3 del adenovirus no son esenciales para el desarrollo del virus en el cultivo de tejidos. Inhiben la citólisis de las células infectadas por la respuesta del hospedador. La proteína E3 de GP19 kilodaltons bloquea el movimiento del antígeno de MHC clase 1 hacia la superficie celular, protegiendo así a la célula infectada de la lisis mediada por el linfocito T citotóxico, CTL citotoxic T lymphocyte. Otras proteínas codificadas por E2 bloquean la activación de la citólisis por la citosina TNF-alfa. Continuaremos después.